protestar. Dijeron, es la hora del cambio. Tradujeron ideas a la luz de las velas porque no había internet ni televisor. Con el diccionario del francés fueron descubriendo lo que significaban las ideas republicanas y democráticas. La idea de que el dueño de un estado no es el rey como soberano, sino que es el pueblo, el único dueño y depositario de las decisiones en un país. A eso le llamaron democracia. Fueron muchachos y muchachas, en ese entonces no se llamaban santanderianos, pero nacidos en esta región, quienes le dieron un ejemplo a Colombia, incluso sobre su propia vida. A uno de ellos lo descuartizaron con los caballos. Y ahora me pongo yo a pensar, 2 siglos y medio después, si no hay otros muchachos y muchachas que en toda Colombia están haciendo exactamente lo mismo. Le están diciendo a Colombia que llegó la hora de cambiar, que el país no puede seguir así. Ya no traducen los libros del francés y las ideas a la luz de las velas, sino que usan el internet, la televisión, pero están diciendo lo mismo a sus padres, a sus madres, a toda la sociedad. Colombia tiene que cambiar, no hay otra posibilidad si queremos seguir siendo una república, si el sueño de esa primera juventud de hace 2 siglos y medio no se fuma y se puede volver una realidad. Igual que aquellos que descuartizaban con los caballos, ahora también los descuartizan. Ahora también apuntan las armas de los gobiernos para que pierdan los ojos, para que pierdan la visión, para que sean conducidos por miles a la cárcel, para que sean tratados como aquellos jóvenes nacidos en esta tierra que hoy llamamos Santander, sean tratados como criminales, como terroristas, como el enemigo de una sociedad, simplemente porque le dicen a esa sociedad que llegó la hora de cambiar. Pues yo lo que les propongo, desde esto que se abre como una campaña que va a decidir sobre el futuro del poder y el futuro de Colombia, y por tanto de cada uno de nosotros, de nosotras, es que le hagamos caso a esa juventud, que llegó la hora de cambiar. Cuando juntamos las 2 propuestas de este contrato que ofrecemos para firmarlo por millones, por las mayorías nacionales, los 2 objetivos, el de transformar a Colombia y el de mandar los corruptos a la cárcel, es porque esos 2 objetivos son imprescindibles uno con el otro. De nada sacamos hablando de luchar contra la corrupción si no proponemos el camino de la transformación. Y nada sacamos mostrando cuál podría ser el camino de la transformación si le entregamos esa transformación a los corruptos. La señora Abudinen tenía en su ministerio, y hay que reconocerle a Duque sus cosas, no todo es malo, que la idea era excelente. La posibilidad de que la familia campesina tuviera internet y el niño y la niña campesina pudieran estudiar en su casa en tiempos del virus. Pero le entregó Duque el programa bien intencionado a los ladrones, a los amigos del señor Chávez, y se robaron la plata.
Los dos objetivos son imprescindibles. De nada tenemos un dirigente, de nada sacamos. Sí, un dirigente les dice a ustedes que arranca en aplausos una multitud diciendo que va a mandar a la cárcel a los corruptos, pero no tiene idea de cómo llevar el país a un buen puerto. No tiene idea de cuál es el camino de las transformaciones de Colombia. Hoy el pacto histórico les puede decir que estos dos objetivos se pueden cumplir: llevar a los corruptos a la cárcel e iniciar el camino de las transformaciones reales de Colombia. ¿Y qué transformaciones? ¿Cuál es el camino? ¿Para dónde podemos llevar el país? El país puede cambiar, y voy a hablar en términos económicos, si cambiamos el tipo de economía que tenemos. La economía que tenemos está basada en el petróleo, el carbón y la cocaína. Dejó en el pasado, en el siglo XX, la economía que teníamos basada en el surco, el sol y el azul. Ya no es el café el sinónimo de Colombia. Lamentablemente, el sinónimo de Colombia hoy en el mundo es la cocaína. ¿Qué pasó entre ese trabajo? El músculo vuelto fuerza sobre el asadón nos había hecho y construido una cultura laboral y sobre la cual iniciábamos el proceso de la industrialización, sobre la cual creció una ciudad como Medellín, con sus grandes edificios y con su industria del textil y de la confección, y sobre la cual creció una ciudad como Bucaramanga, al lado de la provincia comunera, ligada a la producción del cuero y del zapato y del bolso para mujer y del cinturón. Y donde en cada barrio, en cada casa grande con su garaje, se iban construyendo los talleres democráticos, en donde la diferencia entre el obrero y el patrón a veces no era más, sino la diferencia familiar. Una industria democrática que garantizó que ciudades como Bogotá, con sus barrios talleres ligados a la agroindustria, y ciudades como Bucaramanga, alrededor de barrios talleres en donde se producía el zapato, y que garantizó que los niveles más bajos de pobreza estuvieran en cabeza de Bucaramanga primero y de Bogotá después. ¿Qué pasó con ese mundo del trabajo, de la agricultura y de la industria que empezaba a ser Colombia? Hoy ya no existe. Hoy está en pleno proceso de destrucción. Hoy Bucaramanga está deteriorada, no solamente física, sino socialmente. Hoy 1 millón de bogotanos solo en un año pasaron a la pobreza, cuando nosotros fuimos capaces en un solo gobierno de sacar 500.000 de personas de la pobreza. Hoy el hambre es la reina de la ciudad. Hoy la inseguridad, el robo del celular y de la cadena y del bolso tiene una raíz que no es más que el crecimiento del hambre en la gran ciudad colombiana. El hambre se enseñorea de los espacios urbanos y de los espacios rurales. Hoy lo que tenemos es la crisis de una economía que se basó en lo que era insostenible, en lo que no era renovable, en lo que depredaba tanto a la naturaleza como al ser humano. La economía colombiana se basó precisamente en aquellos materiales que pueden producir la extinción de la especie humana, el carbón y el petróleo, y se basó en aquello que puede depredar
al ser humano matándose los unos a los otros, la cocaína. En el año 2013, esta sociedad a través de su Estado recibió 32.000 millones de dólares en petróleo, 8.000 millones de dólares en carbón y 15.000 millones de dólares en cocaína. En los mejores tiempos del café, apenas si logró 6.500 millones de dólares. Y los economistas de Bogotá, del poder de los ministerios, nos dijeron, construyendo matemáticas y discursos hermosos, que esa economía era la más adecuada para Colombia y que teníamos que depender entonces del petróleo, tal cual los venezolanos del carbón. Y no lo dijeron, pero lo creyeron, de la cocaína. El resultado entonces es que construimos una economía que se ligó fue a la muerte. La muerte de la humanidad, como nos dice la ciencia, no es la maximización del bienestar social. Lo que el mercado nos creó fue especializarnos en lo que puede acabar la humanidad. No podemos seguir sosteniéndonos así. Los presidentes del mundo, de todos los países, se reúnen ya 26 veces el poder público mundial a mirar de qué manera la humanidad se puede escapar del petróleo y del carbón, porque reconocen que lo que dice la ciencia es cierto. El petróleo y el carbón en su uso transforma químicamente la atmósfera, aumenta los gases que mantienen el calor del sol, producen la elevación de la temperatura promedio de la superficie terráquea y cambia completamente los ciclos del agua, conduciéndonos al desastre, a la muerte, al virus, a la extinción. Y no en un plazo de milenios, sino en el plazo que hay entre la vida de nosotros y la de nuestros nietos. Por eso Colombia no puede seguir así. Esos presidentes reunidos, unos más radicales que otros, establecieron tiempos para que llegue el final del petróleo y del carbón. Y si Colombia y Venezuela dependen del petróleo y el carbón, pues es a nosotros a los que nos corresponde cambiar. No nos podemos sostener sobre lo que va a matar. Nosotros en Colombia tenemos una ventaja sobre nuestro vecino. Aún nos reconocemos como hijos del surco, del sol y del asadón. Aún hay una cultura laboral en nosotros. Aún un colombiano o una colombiana es sinónimo de trabajo. Aún sabemos que es el trabajo lo que permite construir la riqueza. Y sobre esa base histórica y cultural que es la sociedad colombiana, podemos transformar entonces esta economía mortal, raquítica, generadora de desigualdad, por una economía productiva, generadora de riqueza. La madre de la riqueza es la naturaleza y el padre es el trabajo. Y el padre se ha transformado. En el siglo XXI el trabajo ya no es el músculo, el trabajo es el cerebro. Por eso la propuesta de transformación que hacemos es salir de una economía extractivista
pobre en trabajo, pobre en riqueza, rico en dólares, pero dólares que terminan financiando la importación y el endeudamiento del Estado. Esos 50.000, 65.000 millones de dólares del año 2013, cada año recibidos, sirvieron solo para dos cosas: para financiar la importación inmensa en esa misma cantidad de mercancías como el maíz, como el arroz, como la papa, como el frijol, mercancías como la camisa y el pantalón y los zapatos, mercancías como el televisor y la moto y la bicicleta y la nevera, mercancías que se podían producir en Colombia y sirvieron de base también para que el Estado se endeudara más, para hacer las 4G, endeudados para hacer carreteras. En el primer caso, la importación lo que hizo fue destruir los puestos de trabajo que había en la agricultura colombiana, en la agroindustria colombiana y en la industria colombiana. Ya ni siquiera la industria del calzado está en Bucaramanga. Se quebró por las importaciones chinas y muchos de los capitales se fueron hacia Cúcuta a aprovecharse de una mano de trabajo esclava y barata, que era la del desespero de la inmigración venezolana. Por eso hay hambre en Bucaramanga, por eso hay un deterioro social en Bucaramanga, por eso los niveles de pobreza aumentaron en Bucaramanga. Hemos perdido la base de la industria democrática que había en Bucaramanga. La política de Duque terminó arruinando y expropiando al pequeño empresario y empresaria de Colombia. 600.000 empresas quebraron, de 1.800.000 en un solo un año. ¿Quién era el expropiador? No era Petro, era Duque. Duque expropió a 600.000 empresarios de sus empresas. Hoy producir entonces significa escaparnos de ese mundo del petróleo y del carbón. Si lo que ha servido es para financiar la importación de lo que podemos producir en Colombia, entonces lo prioritario en una economía es producir eso que podemos hacer en Colombia. Eso implica millones de puestos de trabajo, implica el crecimiento del empleo en Colombia, implica que no solamente reconocemos que somos hijos y nietos del músculo, del sol y del asadón, sino que también podemos, a partir de la agricultura poderosa, industrializar a Colombia. Nuestro camino no es la extracción, nuestro camino es la producción, y la producción es la base de la riqueza. El otro camino, el otro resultado de esos 65.000 millones de dólares al año que nos hicieron sentir ilusoriamente como ricos en la tierra, que aquellos que podían viajar al Showgrass en el estado de la Florida de los Estados Unidos de América podían creer, cuando el peso tenía un valor respecto al dólar de 1.500 pesos por dólar, que podíamos comprar cualquier cosa en esos centros inmensos del mercado mundial, que eran los ricos. Y era una simple ilusión. Con esos dineros el Estado se endeudó. Allá en el año 2011, si dividimos la deuda pública entre el número de habitantes, cada uno de nosotros nacía con 5 millones de pesos de deuda vía Estado. Hoy, unos años después, no alcanzan a ser 10. La deuda por cada colombiano es de 21 millones de pesos.
Cada familia de 5 miembros tiene 100 millones de pesos de deuda a través del endeudamiento del Estado, porque eso solo se puede pagar con el trabajo de la familia colombiana. Se endeudó el Estado, se sobreendeudó el Estado, contrató las grandes obras, muchas de ellas aún inconclusas. Santander sí que puede mostrar las mega obras de las 4G. Por acá pasa la Ruta del Sol 2, por poner solo un ejemplo. Y con ese dinero que nacía de las exportaciones del petróleo y del carbón, se creó un gran cartel de la contratación, que como casi todo en Colombia apenas son 5 personas. Los dueños de las carreteras son 5, dueños de 168 peajes y van por más. Es el Cóndor, es Solarte, es Huertas, es Concreto del grupo empresarial antioqueño y es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y ellos, enriquecidos con este tipo de modelo económico excluyente, basado en el petróleo, en el carbón y la mortalidad que generan, se convirtieron en los hombres más ricos de América. No los envidiamos, pero por ese camino se apropiaron de la política y las decisiones públicas, financian a los políticos, les permiten que cobren comisiones. La corrupción se carcomió el dinero público, se robaron la plata, se robaron lo de todos los colombianos y colombianas. Es este modelo económico surgido del petróleo, el carbón y la cocaína lo que hizo a través de sus dineros fáciles y abundantes que llegaban al Estado una especie de orgía de la corrupción que se tomó el Estado y la política en Colombia. Por eso, si me dicen cómo corregir la corrupción, cómo disminuirla sustancialmente, yo les diría que hay que pasar de una economía de dineros fáciles a una economía de dineros trabajados. Porque la economía de dineros trabajados hace que quienes trabajan, millones, cuiden los dineros. En cambio, la economía de los dineros fáciles que llegan de pronto porque los consumidores extranjeros necesitan de ese petróleo, de ese carbón y de esa cocaína, no tiene aquí quien cuide. Se roban, pasan por el Estado y van a parar a una casta de políticos sanguinarios que combinan las armas con el robo del dinero público. Algo así está gobernando Santander. Y entonces, el sueño de los muchachos y muchachas de allá, de Charalá, de Mogotes, del Socorro, de hace 2 siglos y medio, por los que dieron su vida y se arriesgaron y salieron en marcha. ¿Qué diría hoy el RCN de esos muchachos? Que son terroristas, dirían. Que está bien que los descuarticen, que los metan en la cárcel, dirían. Que no son sino una organización criminal, dirían, porque se atrevieron a salir en una marcha a expresar que era necesario un cambio en Colombia, que no se llamaba Colombia sino la Nueva Granada, y que este país debería de dejar de servirle al rey y a los esclavistas y pasar a ser una república y una democracia sin esclavistas y sin esclavos. Decían esos muchachos y esas muchachas, y por eso las fusilaban, los ahorcaban, los descuartizaban y los encarcelaban. Ahora los muchachos y las muchachas de hoy nos están diciendo lo mismo.
Y en nuestras manos, las de ellos, las nuestras, las de sus padres, las de sus mamás, está la posibilidad de arruinar esos sueños o de volverlos realidad. El pacto histórico les propone volverlos realidad. La última vez que estuve aquí me quedé sin voz, no pude dar el discurso, ahora sí. Así que no aguantamos. ¿Cómo lograr entonces pasar de esa economía extractivista y entrar a una economía generadora de riqueza que se pueda distribuir en la mayoría de la sociedad colombiana? Les propongo dos mecanismos. Uno de corto plazo, rápido, el primer día de la presidencia de Colombia, del cambio. En el primer día, el presidente de la República, Gustavo Petro, se levanta temprano y firma un decreto. El decreto es: se elevan los aranceles, es decir, los impuestos a la importación de 4 ramas que producen la mayor parte de los puestos de trabajo de Colombia: la producción de alimentos, la agroindustria alimentaria, los textiles y confecciones y el cuero y sus confecciones. En el corto plazo, eso hará aguantar esas ramas que hoy tienen millones de puestos de trabajo y les permitirá crecer en otros millones de puestos de trabajo. Claro, no lo quieren los economistas del poder porque firmaron y creen que si se elevan los aranceles se acaba el libre comercio. Pero protegemos los puestos de trabajo en Colombia, que es más importante que esas ideas. Protegemos la agricultura nacional. Podemos lograr que la tierra fértil de Colombia pueda volver a producir de la papa, o el frijol, o el maíz, o el arroz, o el café, o el aguacate. Podemos lograr que la ciudad de Bucaramanga en el corto plazo pueda volver a escuchar en sus barrios los talleres y las máquinas de la producción del zapato y del cuero. Podemos lograr que esa ciudad de Medellín, que creció y su edificio más alto aún lo recuerda, las confecciones, las mujeres que se reúnen para producir camisas y pantalones. Podemos lograr que se inicie el proceso de la modernización agraria y la industrialización de Colombia. Y solo es un decreto, no se necesita de ley. Un decreto que no ha sido capaz de firmar Duque simplemente porque le entregó el Ministerio del Comercio Exterior a los 4 o 5 grandes importadores de Colombia, que son los dueños de FENALCO, que son asimismos los que terminaron siendo ministros de defensa, que han arruinado al confeccionista nacional, al productor nacional, pero que también han ordenado los bombardeos que han descuartizado niños en Colombia. Le entregó la DIAN a los contrabandistas, le entregó la DIAN a esos 5 importadores que gozan de un certificado que llaman de levante automático, que impide a cualquier miembro de la policía mirar qué es lo que hay dentro del contenedor que traen de Buenaventura.
Por eso es que han destruido la industria nacional. Duque no pudo, porque él es presa de los 5 dueños del país, de los 5 banqueros, de los 5 importadores, de los 5 dueños de carreteras, de los 5 grandes contratistas del Estado, de los dueños de Colombia, que son 5, y no como creían los jóvenes de Charalá, Mogote, Sin Socorro, de hace 2 siglos y medio, de que el pueblo fuese el soberano. No es el pueblo, son 5. En Colombia no hay democracia, y una de las tareas fundamentales es que Colombia sea una democracia. Y precisamente porque queremos que Colombia sea una democracia, no una tiranía, no un mundo donde 5 son el soberano, sino un mundo en donde el soberano sea el pueblo, como dice el himno nacional. Es que hay que democratizar las condiciones para poder producir. Me dicen en las propagandas negras que no solamente me mencionan como que voy a destruir y quemar las iglesias y quitar los crucifijos. ¿Sabe dónde está? De los crucifijos de los colegios. Nosotros en la Constitución del 91 ordenamos la libertad de cultos en Colombia. Ordenamos en la Constituyente que nadie podría ser perseguido por sus creencias religiosas o políticas o ideológicas. Y siendo yo alcalde, construí la primera oficina pública para la libertad de culto. Porque creemos en la libertad, porque la espiritualidad misma, cualquiera que sea su vertiente, es fundamental en esta sociedad que se ha vuelto insensible por la muerte. Una sociedad insensible es lo que más se acerca a un mundo inerte. Lo inerte es lo insensible, lo vivo es lo sensible. Cuando llevan a nuestra sociedad a la insensibilidad frente a la muerte, la llevan es al mundo de la inerte, al mundo de la muerte. Cuando nuestra sociedad se va volviendo sensible, y para ello es indispensable la libertad en el arte, en la cultura. Claro que necesitamos de muchos poetas, de muchas pintoras, de muchos escritores, de las artes escénicas, de todo lo que significa la sensibilidad, incluida la espiritualidad. Es porque esta sociedad, para volverse más sensible, tiene que ganar en sentido, tiene que ganar en sensibilidad para que sea más viva, para que nunca se deje gobernar de un tirano, porque las sociedades insensibles son las que transforman en rebaños que llevan al matadero, y las sociedades sensibles son las que jamás se dejan dominar por un tirano, un dictador. Lo que queremos entonces no es estatizar, dicen los fake news, castrochavismo, y ni Castro está vivo, ni Chávez está vivo. Pero creen, como ya saben que están muertos, no son brutos, entonces se inventan otras palabras como neocomunismo. Nosotros lo que queremos es apropiar al pueblo colombiano en millones de personas de las condiciones para poder generar riqueza, es decir, para poder producir. No queremos depositarlas en solo 5 como es ahora, ni en manos del Estado. Queremos depositarlas en millones y millones de colombianos y colombianas. ¿Y cuáles son esas condiciones para poder producir? Son 3. Son 3, no son más. No es muy complejo entenderlo. Alguien que quiera poner, decía en algún discurso, un puesto para hacer empanadas en la esquina,
de este parque necesita tres cosas. Necesita un espacio donde ponerlas. Necesita saber hacer empanadas. Si a mí me ponen a hacer empanadas, me arruino y me quiero, porque no sé cómo se hace. Y necesita de un dinero para pagar la energía, el aceite y los insumos y el trabajo que se necesita para hacer empanadas. Y eso es lo mismo haciendo empanadas que haciendo naves aeroespaciales. Para hacer una nave aeroespacial hay que saber hacerla, hay que tener un lugar donde hacerla y hay que tener un dinero para hacerla. Obviamente mucho más grande y complejo que lo que se necesita para una empanada. Esas son las condiciones para poder generar riqueza. Esas condiciones, el espacio físico y virtual, el saber hacer las cosas y el dinero crédito para poderlas hacer están hoy concentradas en 5 personas prácticamente. La mayoría de los colombianos no las tienen, o tienen una y no tienen las otras 2, y no pueden generar riqueza. Y por eso esta sociedad hoy se asoma al abismo del hambre y la pobreza. Por eso esta sociedad termina siendo una de las sociedades más desiguales del planeta, porque la gente no tiene las condiciones para producir la riqueza, porque la han expropiado, porque le han quitado y la han excluido de esas condiciones. Y lo que quiere hacer el pacto histórico entonces, y de ahí las rabias que nos generan, las rabias y los odios que tratan de atacarnos una y otra vez, que tratan de acallarnos, es porque queremos democratizar las 3 condiciones para generar la riqueza. Queremos democratizar la tierra y el agua en la agricultura. Queremos democratizar realmente la conectividad, no para que se las abundinen. Que la gente pueda gozar del espacio virtual, que no solamente sirve para el chisme o la comunicación familiar o la pornografía, sino que sirve para producir riqueza. El caprichoso instrumento de poder. ¿Cuánta tierra tienes? ¿Cuánto poder? Es el mensaje feudal de los hijos y nietos de los esclavistas que aún siguen gobernando a Colombia y que tratan de ver en la tierra el mundo del poder, el mundo de la producción. Nosotros queremos que esas 15 o 22 millones de hectáreas de tierra fértil que tenga Colombia produzcan arroz, maíz, cereales, produzcan papa y café. ¿Desde tu Facebook? Sí. Produzcan el fique. Este fique que se consideraba cosa del pasado y que ahora es absolutamente fundamental, porque es lo que puede reemplazar el plástico que indudablemente nos lleva hacia la muerte. El fique, que no solamente es sembrar las pencas, sino que hay que coger esas hojas, etcétera, meterlas en una máquina y producir este tipo. Mochilas, zapatos, los nuevos empaques que se necesitan en el mundo y que podemos empezar por Colombia, y de las que eran expertos y expertas los hombres y las mujeres de Santander. Esto se llama agroindustria. Este simple bolso que aquí tengo y que me regalaron en San Gil esta mañana es una demostración práctica de lo que estamos proponiendo, porque la modernización agraria lleva a la industrialización. Esto es industria manufacturera,
pero también es agricultura. Si el agricultor directo es el dueño cooperativo en una región de muchos productores y productoras de fique, de las máquinas para trabajarlo industrialmente, ese productor agrario, campesino, campesina se vuelve más rico. Ese pequeño, mediano empresario tiene a través del valor agregado una generación de mayor riqueza. Ese no es el modelo de Venezuela, tampoco el de Cuba. Ese es el modelo de Nueva Zelanda. Es un modelo que enriquece al productor directo agrario y lo vuelve agroindustrial y lo puede volver un poder. Y esa generación de riqueza puede darnos la base de una nueva prosperidad. Llegamos hasta 1060. Poder desarrollar la agricultura y la industria es fundamental en Colombia, y para ello no solamente hay que democratizar el espacio, sino el con qué producir. El con qué es la plata, el dinero, y los ladrones bien dicen que el dinero está en los bancos. Si los dueños de los bancos, que son 5, le entregan el dinero de los ahorradores, que es público, a sus 5 clientes, que son sus amigos y a veces ellos mismos, entonces excluyen a la mayoría del pueblo colombiano de una de las condiciones para poder generar riqueza. Lo excluyen del crédito. Fíjense ustedes que seguro la señora de las empanadas que mencionaba, si se pone en la esquina de este parque, en un espacio que le permitan y la policía no la saque, va a tener que buscar un dinero para comprarse la harina y el aceite y la paila y la energía. Y no va a ser el señor Luis Carlos Sarmiento el que le preste el dinero a la señora de las empanadas. Lo va a encontrar por ahí, pero ese por ahí es la mafia que le va a entregar el dinero para lavar sus dólares al 10% diario de interés. Y el 10% diario de interés no permite que aquí pueda crecer la producción. Lo que permite es que la economía criminales que empiezan a controlar la población a punta de extorsión, a punta de agiotismo, a punta de revólveres en la cabeza, a punta de muertos. Si nosotros democratizamos el crédito, y para ello entonces los 5 banqueros privados de Colombia, a los cuales no le vamos a expropiar ni una sola sede bancaria, tendrán que acostumbrarse en primer lugar a pagar los impuestos. Y en segundo lugar, a permitir la competencia, porque vamos a crear bancos públicos, porque vamos a fortalecer cooperativas financieras. Ya qué bien que los santanderianos y santanderianas sí saben de hacer cooperativas. Vamos a fortalecer incluso el tendero del barrio para que sea parte de un sistema financiero. ¿O acaso el tendero no fía? El tendero que fía es un banquero, pero es un banquero popular que conoce a sus clientas, que sabe quién es buena paga, que le fía ante las circunstancias del hambre y recupera lo que tiene. Es parte, él es un banquero, pero es un banquero del pueblo. Podemos fortalecer esa economía popular a partir de una irrigación del crédito, que es la segunda condición para generar riqueza en Colombia. Y hay una tercera: saber hacer las cosas. Hace poco estuve en una fábrica de confecciones en Bogotá. Iba a entrar en una en Medellín, pero los paoles me habían organizado en el hueco la manera de no poder entrar. Y allí había una máquina automática, tenía como 15 años haciendo el bordado,
Y esa máquina era francesa. Y le pregunté al dueño de la empresa, bueno, ¿y esa máquina la podemos hacer en Colombia? Me dijo que no. Porque esa máquina resume las matemáticas, la informática, la química, la física, las ingenierías casi todas. Una máquina que es en el fondo un resumen condensado del conocimiento complejo de una sociedad. La francesa en ese caso podría haber sido la japonesa o la de Corea del Sur. Ellos son ricos por el conocimiento y nosotros somos pobres por la falta de conocimiento. La condición esencial de la producción, sea agraria, sea industrial, urbana, en el siglo XXI es el trabajo humano, pero el trabajo humano ya no es el músculo del macho, sino que es el cerebro multicolor. Por eso las sociedades pueden volverse democráticas hoy, porque el mundo del trabajo ya no le pertenece exclusivamente al hombre, dado que el cerebro de un hombre y de una mujer son iguales, dado que el cerebro de una persona de color oscuro o café con leche o blanca o amarilla son iguales, dado que el cerebro humano de un irlandés, de un francés o de un japonés con el de un colombiano son iguales. El cerebro quizás es el órgano más democrático de la existencia humana. Y el cerebro es la base del conocimiento. El trabajo del siglo XXI es un trabajo intensivo en el saber y el conocimiento. Hoy hacer un surco no es como nuestros abuelos lo hacían bajo el sol y con el asadón. Hoy un surco se puede hacer con GPS y sale completamente recto. Y el tractor incluso se puede mover solo. Y eso permite la mecanización agraria. El día en que nosotros podamos hacer esas máquinas, seremos ricos. Pero ese conocimiento que hay que tener para alcanzar ese estatus, que es un generador, el máximo de la riqueza, implica entonces que tengamos un sistema educativo de verdad. Implica que esa idea que volvió realidad Uribe de cambiar la orden de la Constitución y de la constituyente que ordenaba que los ingresos para financiar la educación crecieran más rápido que el mismo presupuesto nacional, y que él cambió para sacar dinero del presupuesto nacional, no para abrir escuelas, no para abrir sedes universitarias, sino para comprar tanques y bombas. Y que muchos de esos hijos, muchachos y muchachas que no pudieron entrar al estudio terminaron siendo precisamente asesinados por esos tanques y esas bombas, descuartizados. Que un camino así no puede ser sino un camino del suicidio. Que un padre o una madre de familia no puede aplaudir que el dinero público termine no abriendo una escuela, sino abriendo un cuartel de donde salen las órdenes para asesinar a sus propios hijos. Que un padre o una madre de familia no pueden permitir sino que sus hijos, como lo haría él mismo y ella misma con sus ingresos, puedan tener las oportunidades de la vida y no el cierre mortal de la vida. Y alguien dirá por ahí de las extremas derechas: uy, Petro ya dijo en la plaza de Bucaramanga que había que acabar con la policía y el ejército, nuestros héroes. Y yo tendría que decirles: no, yo lo que quiero es que los miembros de la policía y del ejército no vivan en un cuartel, sino que pasen por la escuela y en la universidad.
porque tendríamos un mejor ejército y una mejor policía. Democratizar el saber, la tercera condición de la generación de la riqueza en Colombia. Lograr que el sistema educativo colombiano pueda permitir que cualquier joven pueda estudiar lo que se le dé la gana a cualquier muchacha en cualquier lugar del territorio de Colombia. Ese joven pueda hacer lo que se le dé la gana, pueda estudiar si se le ocurrió ser poeta o ser matemático o matemática o ser médica o ser escritora de libros. Cualquiera que sea la vocación, llamar el intelecto general de la sociedad, si no hubiera restricción para que la juventud pueda acceder a una universidad pública de calidad y gratuita. Ese crecimiento del intelecto general de la sociedad que se alcanza al cabo de los años y las generaciones es lo que permite que se pueda generar la riqueza, es lo que permite que se pueda elevar la productividad, es lo que permite que el ingreso y el salario puedan crecer en términos reales. Y entonces llegamos a la propuesta central del pacto histórico: democratizar las condiciones para generar la riqueza, el espacio, el saber y el crédito. No es propia, sino que apropia a la sociedad colombiana de poder generar el trabajo y la producción. No estamos pensando en un Estado productor, pero tampoco estamos pensando en 5 monopolios que se quedan con todo. Estamos pensando en millones y millones de colombianas y colombianos que puedan ellos mismos, asociados, colaborando entre sí, juntando cerebros y esfuerzo, producir la riqueza. Es apropiar a la sociedad, es entregarle la conducción del territorio y del Estado, es construir una democracia. Es el nombre, entre otras cosas, de la paz. Es un pacto histórico para poder convivir en esta tierra hermosa. Es un contrato social entre gente diferente. No puede hacerse un pacto entre la gente igual. Por eso no me gusta usar en estas estéticas de la política el uniforme, el color único, porque el pueblo colombiano no tiene un color único, es multicolor. Por eso tenemos que entender que no es el sectarismo y el odio, el pensar que yo pienso lo correcto y los demás lo incorrecto, que el mundo se divide entre los puros y los impuros no tienen derecho. De hecho, yo soy un impuro. Que la diferencia es la base de la riqueza. Que aquí sí se puede juntar no solamente las etnias multicolores y las culturas y las regiones diferentes, que se pueden juntar las maneras de pensar diferentes. Mandela es guerrillero comunista. Mandela supo decir al final de sus días, de su periplo histórico, que el sectarismo, que el odio, que los dirigentes que usan el sectarismo y el odio solo pueden destruir estados, pero que en cambio el dirigente o la dirigente
que use la reconciliación, puede construir una nación. Eso es el pacto histórico. Nosotros aquí no queremos sectarismos y odio. Si aquí llegan los señores y las señoras del uribismo, bienvenidas, bienvenidos. Aquí no vamos a usar el mismo método del uribismo. Fuera, dicen, fuera el que piensa diferente. No solamente dicen fuera, sino que lo matan. El sectarismo y el odio en la historia de Colombia ha llevado a la violencia y al fratricidio. Por eso hay que entender que el pacto histórico es un pacto entre diferentes. Aquí se puede juntar un Petro que se leyó los 3 tomos del Capital, y sabe que se leyó la Biblia. Y lo puedo encontrar en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, que me gusta. Las circunstancias que están aconteciendo hoy a la humanidad. Y puedo encontrar en el 3er tomo del Capital el descubrimiento de las leyes que nos han llevado al cambio climático, que es el Apocalipsis del que hablaba la Biblia. No son excluyentes. Son formas diferentes del pensar de la historia de la humanidad, que al final son los puentes que nos permiten sobrevivir. He mencionado muchas veces que queremos aquí el liberalismo, que no hay contradicción entre el sistema de ideas que generó la humanidad alrededor de la defensa de los derechos individuales y la defensa del individuo frente al Estado, que es lo que llamamos liberalismo, del sistema de ideas que creen los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, que es lo que llamamos progresismo. No hay una contradicción fundamental. La Constitución del 91 es el pacto entre los defensores de los derechos del individuo frente al Estado y los defensores de los derechos colectivos y la naturaleza. Y la Constitución puede aplicarse bajo esa agenda. Como no es una contradicción darle un homenaje a un señor como Álvaro Gómez Hurtado, un señor que de joven, educado en el fascismo, erigía discursos bajo los cuales se terminaron asesinando los colombianos simplemente porque había una corbata azul o porque había una corbata roja. Aún quedan los pueblos en Cundinamarca, yo creo que en Santander, en donde todas las puertas están pintadas de rojo o todas las puertas están pintadas de azul. Un solo color, porque los que tenían el otro color tuvieron que irse o fueron asesinados. No, un señor como Álvaro Gómez Hurtado en su existencia se fue transformando, fue adquiriendo la experiencia humana que lo llevó al lado del M-19 a decretar la derogatoria de la regoda Constitución de 1886 e instaurar como padre constituyente la Constitución Democrática de 1991. ¿Qué decimos de él? Que fue asesinado al poco tiempo, que porque fue lo que fue, entonces no teníamos nada que hacer con él. Pues esa alianza generó la Constitución del 91. Y yo me niego y me resisto a través de mi sistema de ideas, de mi manera de entender el mundo y las cosas, a que tenga que producir un movimiento que de nuevo vea la política como una venganza y no como una reconciliación, que de nuevo excluya a colombianos y colombianas
porque votaron por Uribe o porque fueron esto u lo otro. Aquí el ataque no está sobre las personas. Aquí lo que discutimos son las ideas y las propuestas. Yo no tengo nada contra el señor Rodolfo Hernández. Lo invito a que discuta propuestas. Y lo invito a que me acompañe a llevar a los corruptos a la cárcel. Para ser socializados, no para vengarnos. La cárcel tiene que ser del SENA para que sea resocializadora. No es un castigo de la sociedad. Aquí podemos producir una paz grande que implica, y ese es el verdadero nombre de la paz, que la gente pueda garantizar realmente, no en el discurso, sus derechos fundamentales. La paz es los derechos de la gente, lo que permite convivir en paz durante una era de paz. Es que la gente pueda tener pensión, salud y educación y pueda vivir. La paz, ese pacto histórico, ese contrato social, es que la gente pueda gozar de los derechos que son esenciales simplemente porque son seres humanos y que su ausencia, su conculcamiento es lo que ha traído la violencia perpetua de este país, que se comporta como no se comporta la humanidad, sino que ha decidido matarse entre sí por generaciones, como decía Gabriel García Márquez. Por eso, el pacto histórico no es una venganza, no es uniformar la mente del pueblo, de las multitudes, no es utilizar la política como venganza, sino como reconciliación. Si Gustavo Petro va a ser presidente, no es para vengarse de Uribe, es para reconciliar la sociedad colombiana y construir las bases de una era de paz. Por eso tenemos que entender entre diferentes. Por eso puedo decirle a los que aún piensan que Álvaro Gómez Hurtado podría tener un puesto en este país, que tienen la razón, porque generó un concepto que es fundamental para una democracia en Colombia, el acuerdo sobre lo fundamental. Y por eso podemos decirle al liberalismo atmosférico, mire esa palabreja, ese liberalismo que es cultural dentro del pueblo, que recuerda grandes jornadas de transformación nacional, que podemos decirle a ese liberalismo que intentó hacer la revolución en marcha, que planteó bajo López Pumarejo una reforma agraria para hacer la tierra productiva, que planteó un pacto entre obreros y trabajadores a través del incremento de la productividad y la industrialización de Colombia, que planteó la sustitución de importaciones, que planteó una reforma agraria, que planteó una democracia y hundieron la llamada revolución en marcha en sangre de liberales, comenzando por Jorge Eliezer Gaitán, su hijo más destacado, comenzando por el pueblo liberal en el Magdalena Medio y los pueblos que levantaban la idea de hacer esa revolución para construir una democracia en Colombia. ¿Cómo le vamos a decir a esa corriente de la historia de Colombia que no tienen derecho a entrar al pacto? Tienen todo el derecho. Por eso he convocado al liberalismo a que traiga sus banderas rojas, a que con nosotros llene la plaza pública, a que vuelvan a sentir que desde hace años no lo sienten, el calor del pueblo y de la multitud, que vuelvan a ubicarse en el sentido que toca, que es el de la transformación democrática, o en las palabras de Jorge Eliezer Gaitán, las de la reconstrucción moral y democrática de la República. Juntarnos
para ser mayorías, juntarnos para ser poder, no para quedarnos en una esquina leyendo libros solamente, juntarnos los puros y los impuros, los torrentes de la sociedad colombiana, para poder generar el cambio que soñaron hace 2 siglos y medio los muchachos y las muchachas que nacieron en Mogote, Chavalá y en Socorro. Invito al pueblo santanderiano hoy no a hacer cola del tren que lleva hacia atrás en la historia, no volver a repetir el voto por el clan corrupto, no volver a utilizar el voto por quien sueña con descuartizar al joven, con quienes quieren mantener el país en la guerra perpetua. Invito al pueblo santanderiano a recuperar ese espíritu que lo volvió la vanguardia que hizo construir la República Independiente de Colombia. La insurrección comunera. El pueblo que gritó basta ya bajo el mal gobierno. El pueblo que fue capaz de decirle a quienes nos llamábamos neogranadinos en ese entonces que era posible un sueño, que era posible dejar de tener un rey y un tirano, que era posible ser libres e independientes, que era posible construir una república, que era posible construir una democracia. Eso nos dijeron esa generación de jovencitos y jovencitas que nacieron en las actuales tierras de Santander. ¿Por qué no recobrar ese espíritu? ¿Por qué no recobrar ese alma libertaria? ¿Por qué no ponerse al frente del tren que lleva al futuro? La posibilidad de construir una senda posible, la posibilidad de construir una república democrática. ¡Que viva Bucaramanga humana! ¡Que viva el Santander humano! ¡Que viva el pacto histórico y la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero que los corruptos se vayan a la cárcel. Gracias, muy amable.